Pues hoy vamos a continuar, mis hermanos, con la serie del estudio del libro de los Hechos, la serie que se llama La misión de la iglesia. Y si hoy Dios lo permite, mis hermanos, vamos a terminar con este capítulo 23. Ya estamos avanzados, muy avanzados, ya estamos a punto de terminar este libro de los Hechos. ¿Se les ha hecho eterno, mis hermanos? ¿No? ¿O al contrario? ¿Quieren más? Bueno, lo bueno es que ya medio terminamos, pero la palabra del Señor es inmensa, mis hermanos. Jamás terminaríamos de aprender, jamás terminaríamos de estudiar la palabra de Dios, y la palabra de Dios es eterna, mis hermanos. ¿Cuántos lo creen? ¿Sí? Así que hoy en esta mañana entonces vamos a estudiar el libro de los Hechos, el tema número 57 ya, que le titulé Dios guarda a sus siervos. El texto base que vamos a estudiar hoy, mis hermanos, es el libro de los Hechos en el capítulo 23, versículos 12 al 35. Sí, vamos a dar entonces la introducción. Mire, a todos y a cada uno de los que estamos aquí, y a la mayoría yo pienso, a todos nos agrada la idea de vivir sin problemas, ¿sí o no? A todos nos gusta vivir sin problemas. No creo que aquí esté alguien que le diga o que le encante vivir en situaciones difíciles, ¿verdad que no? O levante su mano el que le gusta vivir en situaciones difíciles. A nadie, a todos nos encanta, no nos gusta vivir sin problemas, ¿verdad? Nos gusta la idea de vivir sin complicaciones, sin situaciones que se salgan de nuestro control. Sin embargo, mis hermanos, déjenme decirles que eso es imposible, ¿verdad? Que lleguen a nuestras vidas, es imposible que lleguen a nuestras vidas situaciones difíciles que se salgan de nuestro control. Eso es imposible. Siempre vamos a tener situaciones. ¿Cuántos lo saben? Nos gusta saber también de dónde vendrán esas situaciones, ¿verdad? Que se salen de nuestro control. Eso nos gusta saber. ¿De dónde va a venir ese asunto? Nos gusta tener respuestas para todo también. Y saber que todo está en el orden y tener previsto, ¿verdad? Para lo que vendrá. Queremos prevenirnos, ¿verdad? Queremos saberlo. Siempre se va a enfrentar, mis hermanos, situaciones, ¿verdad? Y esto de ser prevenidos, mis hermanos, esto de prevenir, de querer saber de dónde vendrán las situaciones, está bueno, es bien, mis hermanos. Pero sin embargo, aún la persona más previsora, la persona más ordenada, siempre va a enfrentar situaciones que se salen del control. Sí lo sabe, ¿verdad? Aún como cristianos, mis hermanos, aún como hijos de Dios, nosotros nos enfrentamos a dificultades, nos enfrentamos a consecuencias en nuestra vida, de esa vida pasada incluso, ¿verdad? Que venimos arrastrando. Porque aunque dice la palabra en 2 de Corintios 5:17, aunque diga la palabra en 2 de Corintios 5:17, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Aunque diga eso la palabra, mis hermanos, no podemos escapar de las consecuencias de esa vida pasada de donde el Señor nos rescató. ¿Cuántos lo saben? ¿Sí? Si tú te dedicabas, por ejemplo, a fraudear, o si tú tienes por ahí warnings, o si tienes por ahí una orden de aprehensión, ¿verdad? Pero tú de repente te conviertes en el Señor y confías en Cristo, y luego todo es maravilloso, ¿no? Todo se torna maravilloso. Pero las órdenes de arresto siguen ahí. Esas no son nuevas, no son hechas nuevas, ¿verdad? Esas siguen ahí, mis hermanos. Y hay que darle cuentas a la ley. Y las consecuencias de nuestras malas actividades nos persiguen. ¿Sí o no? Si nosotros no criamos a nuestros hijos con un ejemplo cristiano, con un ejemplo de moral correcta, pues aunque te conviertas y las cosas viejas pasaron, las consecuencias de lo que tú sembraste en tus hijos las vas a ver, ¿sí o no? Y vas a cosechar todo lo que sembraste, porque Dios no puede ser burlado. Amén. Nosotros, mis hermanos, nos enfrentamos a ese tipo de situaciones, y también nos enfrentamos a dificultades.
Algunas de ellas son difíciles, ¿sí? Algunas de ellas son complicadas también. Y a veces a las dificultades se les añade un elemento que las vuelve aún más agudas, estas dificultades, estas adversidades, ¿verdad? Que las vuelve más dolorosas incluso. ¿Y sabe qué es lo que se le añade a eso? La incertidumbre. La incertidumbre. La incertidumbre, mis hermanos, es el no saber cómo va a terminar todo. ¿Sí? Esa es la incertidumbre. Y es lo que convierte las dificultades en algo insufrible, ¿no? Algo que no puede sufrir. Algo que no para, ¿verdad? Y todo esto, mis hermanos, que acabamos de mencionar, puede producir en nosotros, estas situaciones que le acabo de mencionar, todo esto puede producir en nosotros desánimo, ¿sí? Y es parte de nuestra naturaleza. Eso, mis hermanos, está en nosotros, el desánimo, ¿sí? Ni siquiera los discípulos, y hablo del círculo cercano de Jesús, ¿verdad? Ni siquiera los discípulos se libraron de situaciones como esas. No se libraron de dificultades y situaciones que les produjeran temor y desánimo. No se libraron de ellas, mis hermanos, porque también eran hombres como usted y como yo. Eran de carne y hueso también, los discípulos, ¿sí? El Señor Jesús nunca tuvo temor, porque Él conocía todas las cosas, ¿sí? Él se entristeció cuando Lázaro murió, su amigo Lázaro murió, ahí en la tumba, ¿verdad? Él estuvo ahí triste, dice la palabra del Señor que hasta lloró, ¿verdad? Dice su palabra. Pero Él nunca tuvo incertidumbre. Jesús jamás tuvo incertidumbre. Nunca hubo duda en Él, o tampoco hubo temor, ¿verdad? Más bien siempre estuvo depositada su confianza en el Padre, ¿sí? Los discípulos, según el Evangelio de Mateo 14, Marcos 6 y Juan 6, relatan estos evangelios que los discípulos, después de que vieron un milagro, ¿verdad? Ellos experimentaron pues muchos milagros, porque andar con Jesús era experimentar milagros. Pero ellos experimentaron un milagro en estos versículos de alimentar o de haberse multiplicado los peces y los panes. Y pudieron alimentar a una gran multitud. Dice que por allí estaba un muchacho que llevaba 5 panes y 2 peces. Y el Señor les dijo, ¿qué les vamos a dar de comer a estos hombres, a estas mujeres, ¿verdad? Que están aquí. Y los discípulos pues empezaron a preocupar, ¿verdad? Vieron una situación difícil, pero el Señor en eso quería plasmarles confianza en Él, que confiaran en Él. Entonces, Él pudo alimentar a una gran multitud. ¿Y qué cree? Hasta sobró, ¿verdad? De esos 5 panes y de esos 2 peces, sobró comida. 12 canastos, dice las Escrituras, ¿verdad? Ellos no solo lo vieron, no solo lo experimentaron los discípulos, fueron parte de eso, mis hermanos, porque repartieron la comida y recogieron lo que sobró. ¿Y qué creen? Nadie se los platicó. Nadie se los platicó. Ellos lo vivieron. Y aún ellos mismos, saliendo de allí, de haber experimentado ese milagro tan poderoso, de haberse multiplicado los 5 panes y los 2 peces, después de ver ese milagro, salieron de allí y ¿qué cree? Fueron sorprendidos por una tormenta. Usted lo puede ver ahí en los evangelios, ¿verdad? Y estaban ellos en medio de la oscuridad, allí en la barca, y llegó una tormenta y experimentaron esa tormenta y estaban todos temerosos, mis hermanos. Ahora, yo le pregunto, ¿quién puede controlar una tormenta? ¿Quién puede controlar la naturaleza? ¿Quién? Nadie, solamente Dios, ¿verdad? Es el único. Nadie puede detener la naturaleza, nadie puede detener lo que Dios hace. Y estos discípulos estaban ante una situación incierta que estaba fuera de su control. Cuando de pronto ven a lo lejos una silueta, ¿sí recuerdan lo que ellos gritaron? ¿Qué dijeron? Un fantasma, ¿verdad? Confundieron al Señor con Gasparín, ¿cómo ven? Ahí viene Gasparín, ¿no? ¡Ay, un fantasma! O sea, lo que les faltaba, ¿no? Después de que casi se están hundiendo, de que sienten que se están muriendo, y a lo lejos ven la silueta del Señor, y lo confunden con un fantasma, ¿verdad?
pero lo que no les permitía ver la silueta del Señor era su temor. No podían distinguir quién era el que venía ahí. ¿Por qué? Porque estaban llenos de temor, mis hermanos. Y estando Jesús aún ya cerca de ellos, ya estando más cerca de ellos, Jesús ahí en la barca, porque él iba caminando en las aguas, Jesús les dijo estas palabras, les dijo en Mateo 14:27, les dijo: tened ánimo, yo soy, no teman. Eso les dijo el Señor. Y en las tormentas y en la incertidumbre, mis hermanos, el Señor anima a sus siervos. ¿Cuántos son siervos aquí? Y es aquí en las tormentas, en la incertidumbre, donde el Señor nos anima a los que son sus hijos, a los que son creyentes, el Señor nos anima. Y Pablo experimentó esto en Corintio, ¿verdad? En el capítulo 18 del libro de los Hechos, lo experimentó Pablo. Usted lo recuerda cuando ya lo estudiamos. Jesús le habló esas palabras, dice que él tuvo una visión, ¿verdad? Vaya así rápidamente al libro de los Hechos, 18:9, nada más para recordarlo. Denle unas cuantas vueltas a su libro de las páginas. Y en el 18:9 vamos a ver lo que el Señor le dice, ¿verdad? Siempre el Señor animando a sus siervos, siempre el Señor animando a los que confían y a los que creen en Él, pues a los que creen en Él, ¿verdad? Animándolos siempre, a sus siervos, animando a sus siervos. Y vea lo que dice aquí en 18:9, dice: entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche. ¿Qué le dijo? No temas. Una vez más, ¿verdad? Una vez más el Señor diciéndole a sus discípulos, a sus siervos, a los que creen en Él: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo. Fíjense otra vez, yo estoy contigo. Las mismas palabras que fueron expresadas a los discípulos allí en Mateo 14, son las mismas palabras que el Señor le está diciendo a Pablo: no temas, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. La humanidad de Pablo, mis hermanos, le hizo tener temor. La humanidad de Pablo, nuestra humanidad nos hace tener temor. Por más que confiemos en el Señor, pero de repente vemos las circunstancias, de repente vemos las adversidades y surge en nosotros el temor. ¿Sí o no? Surge el temor, ¿verdad? Entonces la humanidad de Pablo le hizo tener temor. Pero es ahí en donde ese desánimo temporal, mis hermanos, donde el Señor anima a sus siervos y les dice esto, ¿verdad? Ten ánimo, yo estoy contigo. El ánimo de Dios siempre viene acompañado de una promesa, mis hermanos. Dios no solo nos anima para hacernos sentir bien, O sea, el ánimo de Dios no es para hacerte sentir bien. No solamente es eso. El ánimo del Señor tiene un propósito, y Dios tenía un propósito, y lo vemos aquí en Hechos 18:10. ¿Cuál era el propósito? Ahí lo tiene, ¿verdad? No se ha ido de ahí. Dice: porque yo estoy contigo, y ninguno podrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y ese es el propósito, mis hermanos. Dios tenía un pueblo en esta ciudad que iba a oír el Evangelio, ¿sí? Que iba a creer en el Evangelio. Y Pablo era solamente un instrumento para que ese plan de Dios se cumpliera, mis hermanos, ¿sí? No se trataba de Pablo, se trataba de Dios, de su obra y de su iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Y ahora Pablo, mis hermanos, vuelve a recibir ánimo de parte del Señor, mientras que está rodeado de judíos y querían matarlo. ¿Lo recuerda? Lo hemos visto en estos dos últimos temas, ¿sí? Y según la mente humana parecía que Pablo le quedaban horas contadas. Parecía eso, ¿verdad? Estaba rodeado también por soldados romanos, y estos soldados romanos estaban dispuestos a matar, estaban dispuestos a torturar, e incluso eran personas muy sanguinarias. Estaban dispuestos a todo, y estaba rodeado Pablo de personas así, fíjese. El Señor estaba agradado con Pablo, mis hermanos. ¿Por qué? Porque Él se había dispuesto a testificar en Jerusalén sin importarle su propia vida. Él estaba dispuesto. Yo voy. Una y otra vez el Espíritu Santo le decía en profecía, ¿verdad? ¿Lo recuerda? Si vas a Jerusalén, vas a ir a Jerusalén, le decían, ¿verdad? Y él sí, no, sí voy a ir.
Pero ¿sabes qué? Si vas ahí te va a ir mal, le decían. Y él decía, no importa, vas a padecer. No importa, decía él, ¿verdad? No le importó eso a Pablo, mis hermanos. Él estaba dispuesto aún a dar su propia vida. Y eso, mis hermanos, es un principio simple, ¿verdad? Vemos lo que la palabra de Dios dice. Y en muchas ocasiones la palabra de Dios, lo que dice ahí, nos va a incomodar. Pero si nos incomoda la palabra de Dios, ¿qué vamos a hacer, mis hermanos? ¿Qué vamos a hacer? Jesús dijo, todo aquel que no tome su cruz y me siga, no es digno de mí. Todo aquel que no tome su cruz y me siga, no es digno de mí. Esto, mis hermanos, no es una doctrina nueva, si usted se da cuenta, ¿verdad? No es una doctrina nueva. Es la misma doctrina de Cristo, mis hermanos, pero ahora ya en la práctica de uno de sus apóstoles. Ya lo estaban poniendo en práctica, ya lo estaba practicando el apóstol Pablo, esa situación. Sin embargo, a pesar de que Pablo, mis hermanos, sabía que iba a padecer, estuvo dispuesto a ir a Jerusalén. Él estuvo dispuesto. Había algo en el corazón de Pablo. Era una misión, mis hermanos. Era un proyecto, era un deseo que aún no se cumplía. ¿Sí? El proyecto de Pablo tenía, mis hermanos, el deseo de Pablo era de ir para predicar el evangelio a Roma. Él quería ir a Roma a predicar el evangelio. Ese era el deseo de Pablo. ¿Sí? Y les escribió a los romanos en Romanos 1:13, si gusta leerlo conmigo. Romanos 1:13, vean lo que les escribió Pablo, porque él tenía ese deseo, ese anhelo de ir a Roma a predicarles el evangelio. Pero vean lo que dice ahí en Romanos 1:13, dejando un apartado en su libro de los Hechos. Dice, pero no quiero, hermanos, que ignoren que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. Y dice ahí, muchas veces, me he propuesto muchas veces, y cuando habla de muchas veces, nos habla que es de más de una vez, que él se propuso ir para allá, más de una vez, y no se le hacía, ¿verdad? No se le hacía ir para allá. ¿Cuántos se han propuesto ir, por ejemplo, a su lugar de origen a visitar a sus familiares y no se les hace, ¿verdad? Y ya no se les hace, y pasan los años y no se les hace, pero luego llega el momento donde por fin, ¿no? Lo van a lograr. Vaya por favor entonces al libro de los Hechos, vamos a leer el versículo base, hacemos una oración y comenzamos con el desarrollo de nuestro tema. Hechos 23:11, ¿lo tiene? Dice, a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, te damos gracias a ti hoy en esta mañana por tu presencia. Gracias, Señor, porque tú eres fiel, tú eres justo, tú eres bondadoso. Tu misericordia es hasta los cielos, tu fidelidad hasta las nubes. Y aquí estamos, Señor, hoy en esta mañana, en este lugar en el cual tú nos has traído, y queremos bendecirte, queremos exaltarte con el corazón, pero sobre todo queremos recibir tu palabra, queremos queremos prestar atención a lo que tú nos vas a decir a través de ella, para poderla poner en práctica, Señor, para poder caminar conforme a tus planes, a tus propósitos, lo que tú ya has establecido para mi vida. Gracias, Padre, por tu palabra, te adoramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El ánimo, mis hermanos, el ánimo del Señor para Pablo, porque le dijo, ten ánimo, ¿verdad? Vino con una promesa, ¿sí? La promesa es, ¿cuál era la promesa? La promesa era que era necesario que testificara también en Roma. Esa era la promesa, mis hermanos. Pablo ya estaba acostumbrado a recibir el ánimo del Señor. Ya estaba acostumbrado, porque a cualquier ciudad que él iba, siempre se encontraba con dificultades, con adversidades, ¿sí? Pero él ya estaba acostumbrado a eso. Y es importante que nosotros estemos dispuestos a recibir, mis hermanos, no solamente las promesas del Señor, sino que aprendamos a oír la voz de Dios.
Y cuando Dios nos está animando y cuando Dios nos está consolando, mis hermanos, cuando Dios responda a nuestras oraciones y nos diga, sí, pero todavía no, ¿verdad? Porque el Señor va a responder nuestra oración, pero nos va a decir, ok, eso que tú deseas, eso que tú anhelas, está bien, pero todavía no, ¿sí? Los planes de Dios eran que Pablo fuera a Roma. Y los planes de Pablo, sin haber escuchado explícitamente los planes de Dios, sin saber cuáles eran, también era ir a Roma. ¿Se fija? Tanto de Dios como de Pablo era lo mismo. Y esto, mis hermanos, es lo que logra alguien que es santificado en la palabra, ¿sí? Sus peticiones, sus deseos y sus planes se alinean con la voluntad de Dios. ¿Sí? Porque como decimos, ¿verdad? Podemos tener 1000 proyectos, pero se oponen a la palabra de Dios y no van de acuerdo a la palabra de Dios. Y es bueno preguntarle a Dios, siempre es bueno preguntarle al Señor si lo que hacemos lo tenemos que hacer. O va bien, si hay un proyecto, si hay que hacerlo. Si vamos o no vamos. Si nos cambiamos o no nos cambiamos. Si es el tiempo o no es el tiempo, si le entramos o no le entramos, ¿verdad? Si vamos o no vamos, todo eso tenemos que preguntarle al Señor. Y el Señor nos va a contestar, mis hermanos, siempre. Pero no lo hacemos porque nos encanta ser autónomos, ¿verdad? Ser ley para nosotros mismos. Y a veces no le preguntamos a Dios. Y cuando alguien crece en la fe, mis hermanos, en conocimiento de Cristo, comienza a tener oraciones más parecidas a la voluntad de Dios, ¿sí? Sus oraciones cada vez van más coincidiendo, ¿no? Coinciden cada vez más las oraciones con la palabra de Dios, ¿sí? Y esto es lo que ocurrió aquí. Los planes de Pablo, mis hermanos, coincidían con la voluntad de Dios. Y el Señor les estaba dando una garantía. Y era esta, la garantía que el Señor le estaba dando. No temas. Eso les decía el Señor. No temas. Porque ese plan que tú tienes, Pablo, coincide con mi voluntad. Y te lo voy a conceder. Vas a ir a Roma. Qué emocionante es que cuando el Señor te dice, ¿sabes que ese plan que tú tienes también es plan mío también? Va alineado a mi voluntad, ese plan que tú tienes. Es conforme a mi voluntad. ¿Y sabes qué? Te lo voy a conceder. ¿No sería padre eso? ¿Ah? Te lo voy a conceder. Vas a ir a Roma, le dice el Señor a Pablo, pero en mi tiempo y a mi manera. No a la tuya, no en tu tiempo. Es en mi tiempo y a mi manera. ¿O usted se quiere adelantar a los tiempos del Señor? Mire, cuando nosotros nos adelantamos a los tiempos del Señor, nos damos inmediatamente cuenta que nos equivocamos. Pero cuando aprendemos a esperar en el Señor, y el Señor es el que se mueve, las cosas fluyen, mis hermanos. ¿Sí? No hay barrera, no hay puerta cerrada. El Señor nos permite. Y como dicen por ahí, Él nos da luz verde, ¿verdad? Para todas las cosas. Es mejor, ¿no? En el tiempo, en su tiempo y a su manera. Y es bueno, mis hermanos, proponernos cosas, sobre todo cosas que tienen que ver con la obra de Dios, sobre todo eso, ¿no? Pero es mejor que los planes que nosotros tenemos, mis hermanos, como le decía, que coincidan con la voluntad de Dios, sin importar las tormentas que haya. Cuando coinciden con la voluntad de Dios, podemos confiar que el Señor nos va a librar, ¿verdad?, para hacer lo que Él quiere que hagamos, aunque haya tormentas, aunque haya dificultades, aunque haya adversidades. Si está mi voluntad alineada a la voluntad del Señor, no importan esas cosas. El Señor nos va a guardar y va a hacer que se logre, ¿sí? Esas palabras del Señor que le dijo a Pablo le trajeron ánimo, mis hermanos. Le trajeron la esperanza de que no iba a morir sin antes ir a Roma. ¿Sí? Ya entrando a los textos del día de hoy, mis hermanos, vamos a ver el subtítulo que tiene Hechos 23:12.
¿Cómo dice el subtítulo ahí de Hechos 23:12? ¿Qué dice? Complot contra Pablo. ¿Qué es un complot? ¿Qué es un complot? Mire, es un término, me metí luego, ya lo googleé, como dicen por ahí. Y ya encontré la definición de complot, ¿verdad? Complot es un término que refiere a una conspiración. Eso es un complot, una conspiración de carácter político o social. El complot suele incluir un acuerdo entre dos o más personas que deciden actuar en conjunto para quitar el poder a otro o para infringirle algún tipo de daño. Ese es un complot, es una conspiración. Dicho acuerdo, por supuesto, se mantiene oculto para evitar que la persona a quien está dirigido el complot se dé cuenta que hay una operación en su contra en marcha. Que no se entere. Mira, vamos planeando, pero acá entre nosotros, ¿sí? Vamos a quitarlo del poder, vamos a asesinarlo. Es lo que querían hacer ahí. Por eso dice ahí el complot, ¿verdad? Que no se diera cuenta Pablo que estaban planeando, que querían matarlo. Y eso es ante lo que estamos ahora, mis hermanos, ante una conspiración con Pablo. Ve al versículo 12, por favor, de Hechos 23. ¿No tiene? Dice: venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Fíjese, qué tremendo. Ellos se reunieron en secreto para planear su objetivo. Sus planes eran matar a Pablo, mis hermanos, pero no podían matar a Pablo. ¿Por qué no podían matar a Pablo? ¿Usted lo sabe por qué no podían? Exacto, estaba bajo la cobertura de Dios, pero también estaba en las manos de los romanos. Porque si haya estado fuera del alcance de la guarda de los romanos, ténganlo por seguro que sí lo hayan ejecutado. Pero el Señor usa esos medios para guardar a sus siervos, ¿sí? Y entonces estaban en las manos de los romanos, estaban en la fortaleza, ¿lo recuerda? Ellos tenían un plan y no iban a permitir, estas personas, estos hombres que se juntaron para armar el complot, tenían un plan y no iban a permitir que la prisión de Pablo los detuviera del propósito que ellos ya tenían, ¿verdad? Que era matarlo. Ese era su propósito, ese era su plan. Entonces se juntaron y empezaron a planear de manera, ¿de qué manera? Comenzaron a planear de qué manera podían llevar a cabo ese objetivo, ¿verdad? En contra de Pablo. Y ellos se juramentaron bajo maldición, dice ahí, ¿verdad? Se juramentaron bajo maldición. Y esto implicaba, mis hermanos, que estaban invocando el juicio de Dios si no conseguían su objetivo. Eso era juramentar bajo maldición. Estaban invocando el juicio de Dios. Es como decir, que me caiga un rayo si no es esto. ¿Alguien ha escuchado o oír esas frases? Que me caiga un rayo. Pues no diga, porque le puede caer un rayo. ¿Ah? O me dejo de llamar fulanito si esto, ¿no? Pero luego inventa un nombre así, me dejo de llamar Pancracio. No, pues no te llamas Pancracio, pues qué chiste, ¿no? Y es así, ¿no? Ellos juramentaron bajo maldición y esto implicaba que estaban invocando el juicio de Dios si no conseguían su objetivo. Decían, si no logramos matar a Pablo, que el juicio de Dios venga sobre nosotros. Y agregaron, mientras esto pasa, no vamos a comer y vamos a ayunar. Aleluya. ¿Ah? Era lo que decían. Estaban, mis hermanos, espiritualizando su plan demoníaco. ¿Cómo ve? Y hay muchos que espiritualizan y maquillan con elementos de piedad y con versículos de la Biblia sus actitudes divisoras, ¿verdad? Rebeldes. Y se tratan y tratan también de dañar a la iglesia. Y hasta ayunan para que se logre, ¿verdad? Eso es lo que vemos aquí. Versículo 13. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración. Esto no era nada nuevo, mis hermanos. Los sediciosos, los que hacen complots para hacer ese tipo de cosas, siempre buscan quien les siga la corriente. Siempre buscan
quien le siga sus ideas, siempre los que planean complots. Y vaya que los encuentran, siempre hay quien se une a ese plan macabro, se une a ellos y empiezan a hacer sus planes, sus complots, ¿verdad? Entonces ya eran varios. ¿Cuántos eran? Dice que eran más de 40, fíjese. Ya eran varios. Versículo 14 dice: los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron: nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Fueron ante los sacerdotes, mis hermanos, ante los ancianos, ante las autoridades religiosas y les dijeron su plan. Fíjese. Y es tanto el poder que puede llegar a tener, mis hermanos, un grupo de malvados. Es tanto el poder que son capaces de decirle a las autoridades lo que deben de hacer, ¿verdad? Ellos dicen: no somos muchos, no somos machos, pero somos muchos, ¿verdad? Y como son muchos, pues se sienten, se avalentonan, ¿no? Se sienten valientes porque son muchos. Y agarran más valor porque ya no es uno solo, son un montón. Y entre más sean, piensan que pueden ir con la autoridad y decirles lo que deben de hacer, ¿verdad? Eso piensan. Versículo 15 dice: ahora pues, vosotros, a los ancianos, ¿verdad?, a los líderes de la iglesia, ahora vosotros con el concilio requerid, es decir, pídanle al tribuno. Estaban dando la indicación ellos, esos 40 valentones, estos malvados, le estaban diciendo a las autoridades religiosas: pídanle al tribuno que le traiga mañana ante vosotros, ¿sí? Entonces, ¿quién era la autoridad ahí? ¿Quién? ¿Los 40 o los sacerdotes? El concilio. El concilio, ¿verdad? Eran los líderes, pero estos 40 le estaban dando orden a estos sacerdotes, ¿verdad? Esto nada más lo hacían porque eran muchos y se la dan de más religiosos que los sacerdotes, ¿verdad? Y luego continúa diciendo: que les traigan mañana ante vosotros, como que queréis indagar cosa más cierta acerca de él. Y eso era ¿qué? Mentira, ¿sí o no? Era una mentira. Y se fija cómo pecado llama a otro pecado, ¿sí? Lo que siembras en la carne, ¿qué vas a hacer? A cosechar en la carne, ¿verdad? Vas a cosechar muerte, vas a cosechar destrucción. No se puede esperar que salga el fruto del Espíritu cuando siembras en la carne, ¿verdad que no? Entonces vemos aquí que en su plan estaban incluyendo la mentira, ¿verdad? Y decían ellos: mándenlo y tráiganle a la autoridad romana, porque le vamos a hacer unas preguntitas nada más, decía, ¿no? Mándenlo traer, díganle a la autoridad romana que solamente le vamos a hacer unas preguntitas, ¿verdad? Unas preguntitas más. Y luego continúa diciendo: y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. Aleluya. ¿Sí? Y este era su plan, mis hermanos. Los asesinos querían que los principales sacerdotes y los ancianos mintieran al tribuno romano, pretendiendo querer encontrarse con Pablo otra vez. ¿Para qué? Para matarle. Su mentira era un pecado. ¿Cuántos saben que la mentira es pecado? La mentira es pecado. Y los hombres que debían estar comprometidos con la ley de Dios parecían estar contentos al pecar contra él, contra Dios, ¿sí? Ellos tenían celo, pero aún estaban dispuestos a mentir y pecar para cumplir sus supuestas metas piadosas, ¿sí? No hay que matarlo porque Pablo es una persona que metió a un hombre en el templo, a un gentil. No, Pablo, y tenían puras suposiciones, ¿no?, en contra de él. Versículo 16, vea lo que pasó allí, ¿verdad? Vea: mas el hijo de la hermana de Pablo, es decir, el sobrino, ¿verdad?, de Pablo, mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Aquí empezamos a ver, mis hermanos, los medios que Dios usa para guardar a sus siervos. Pueden levantarse muchos, mis hermanos, que hacen complots. Pueden levantarse muchos rebeldes.
E incluso autoridades religiosas pueden hacerlo. Pero Dios guarda a sus siervos. ¿Cuántos dicen amén? Y vea quién usa el Señor para guardar a sus siervos. Véalo. Entra en escena el sobrino del apóstol Pablo, ¿verdad? Y esto, mis hermanos, no pasó por casualidad, ¿eh? Que estuviera allí el sobrino de Pablo no fue una casualidad. Dios dispuso todo, mis hermanos, para que este joven estuviera allí. No fue casualidad. No sabemos si iba pasando, no sabemos si estuvo presente cuando se estaba planeando este complot, esa conspiración. No lo sabemos, ¿verdad? Pero como haya sido, mis hermanos, se enteró de lo que iba a ocurrir. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Se enteró de lo que iba a ocurrir. Y así pasó. Fíjense que Dios es Dios tan maravilloso que Él nos revela todas las cosas. Y a veces, aunque uno no se dé cuenta, Él siempre revela los complots de aquellos que son rebeldes. Y te muestra a través de sueños, a través de la oración. El Señor te habla y te dice, ¿sabes qué? Está pasando esto. Y es cuando pues te empiezas a poner en alerta, ¿no? Entonces, no sé si a ustedes les ha pasado eso, pero a mí sí me pasó, ¿verdad? En la situación que algunos no saben, y algunos que son nuevos, pero en la situación que Dios permitió, que porque estamos ahorita, el Señor nos reveló lo que iba a suceder. Y es lo mismo que pasó con Pablo, ¿verdad? Ya se los he dicho, ¿verdad? Pero dice que al enterarse entonces este joven, mis hermanos, no se quedó con los brazos cruzados. Tampoco dijo este joven, voy a orar por mi tío Pablo, pues para que Dios le dé fortaleza. No se quedó con los brazos cruzados este joven, ¿verdad? Él fue hasta la fortaleza, accedió hasta donde estaba Pablo, porque recordemos, mis hermanos, que Pablo era un prisionero en calidad solamente de detenido, ¿sí? Por eso tenía algunos ciertos privilegios. Y uno de esos privilegios es que su familia podía visitarlo, ¿sí? Y llevarle provisión. Ese era uno de los privilegios. Así que este joven llegó hasta la fortaleza y ahí en la fortaleza le dio aviso a Pablo de este complot que estaba siendo planeado en su contra. Ahora yo le hago una pregunta a usted en esta mañana. ¿Será que Dios puede usar a un joven para guardar a un siervo suyo? Sí, claro que sí. Dios puede usar a un joven, Dios puede usar hasta a un niño para cumplir los propósitos de Dios, ¿sí? El joven aquí no era un héroe, no, mis hermanos. Era solamente alguien que estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Tenemos que estar dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Este joven era alguien que no se quedaba allí, ¿verdad?, en los buenos deseos solamente. Es alguien que está viendo de qué manera puede servir, ¿sí? Y vea el versículo 17, por favor. Dice, Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo, lleva a este joven ante el tribuno, porque tiene cierto aviso que darle. Él entonces, tomándole, le llevó al tribuno y dijo, el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven que tiene algo que hablarte. El tribuno, tomándole de la mano, es decir, lo tomó del brazo y retirándose aparte le preguntó, ¿qué es lo que tienes que decirme? Él le dijo, los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él. Pero tú no les creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte, y ahora están listos esperando tu promesa. Si usted observa, mi hermano, el reporte del joven era como un copy and paste, ¿no? Un copy paste, así se dice, sí, ¿verdad? Era una copia exacta, ¿verdad?, de lo que estaba ocurriendo. No le quitó y no le agregó nada, ¿verdad? Y más adelante vemos
esta información de este joven, que dio exactamente la información como estaba, es algo muy importante y lo vamos a ver. Dios usó a un joven, mis hermanos, pero ahora Dios va a usar al tribuno romano. Ahí en el versículo 22, véalo. Dice: entonces el tribuno despidió al joven, mandándole que a nadie dijese que le había dado aviso de esto. Dios usó también al tribuno, mis hermanos, para deshacer el complot, para ese complot que tenían para matar a Pablo, ¿sí? Como dice Proverbios 21:30, no hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra el Señor. Eso dice Proverbios 21:30. Mire, nadie va a poder contra el plan de Dios. El Señor había determinado algo, mis hermanos. ¿Y qué era? Que Pablo iba a ir a Roma. Eso ya Dios lo tenía determinado. Pablo va a ir a Roma. O sea, era el deseo de Pablo, pero también era el deseo del Señor. ¿Sí? Quienes caminamos, mis hermanos, en la voluntad de Dios, podemos decir lo que Isaías 8:10. Y eso es para los que caminamos en la voluntad de Dios, mis hermanos. Yo se lo voy a leer, Isaías 8:10, en la palabra de Dios para todos. Fíjense lo que dice Isaías 8:10. Dice: hagan sus planes, pero fracasarán. Den sus órdenes, pero todo será inútil, porque Dios está con nosotros. Amén. Hagan sus planes, hagan lo que quieran, planeen sus complots, pero Dios, todo eso va a fracasar, porque Dios está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? A ver, ¿quién puede decir Dios está conmigo? ¿Sí? ¿Usted puede decir Dios está conmigo? ¿Sí? Con esa confianza. Dios está conmigo. ¿Usted lo puede decir? ¿Sí? Porque mire, aquel que diga Dios está conmigo es el que camina en la voluntad de Dios. Alguien que camina en la voluntad de Dios puede decir Dios está conmigo. Si yo camino en la voluntad de Dios, mis hermanos, si yo obedezco a Dios, si yo me humillo a Dios, si hago todo lo que Él me dice que haga sin importar mi propia vida, como lo estaba haciendo Pablo, ¿verdad? Entonces puedo decir, Dios está conmigo. ¿Dios está con usted, hermano? Amén, digan ahí, ¿no? La voluntad de Dios, mis hermanos, no gira en torno a mí, en ti, no gira en torno a cada uno de nosotros. Yo giro en torno a su voluntad, ¿sí? Y mientras yo esté alineado en su voluntad, puedo caminar seguro. Amén. Vea el versículo 23, por favor. Y llamando a dos centuriones, ¿ya vio? ¿Qué era un centurión, mis hermanos? ¿Ah? ¿Quién era un centurión? Un guardia, un soldado encargado de 100 soldados, ¿verdad? Un centurión. Entonces llamó a dos centuriones, o sea que, fíjese, llamó a dos centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche, o sea como medianoche, ¿no? Más o menos, que prepararan para la medianoche, en la madrugada, 200 soldados, preparen 200 soldados, 70 jinetes, ¿y cuántos lanceros? 200 lanceros para que fueran hasta Cesarea. ¿Ya vio cuántos soldados hay ahí? 470 más los dos centuriones, ¿no? 472, wow. Más de 470 soldados romanos entrenados escoltarían a Pablo, mis hermanos, afuera de Jerusalén. Eso no se ve ni con el político más político, ¿no? Es más, usted ve cuando el presidente de esta nación va a cualquier país. Yo me acuerdo cuando estaba en México y fue Barack Obama para allá y se llevó ese limusina que le llaman la bestia, que dicen que está súper blindada, y no se imagina, todas las calles cerradas y iba la limusina donde iba el presidente, pero iba resguardado sí lo ha visto, ¿no? Cómo van llenos de limusinas y federales y los de
¿cómo se llaman los de la... ¿Ah? FBI, pero ¿cómo se les llama? El CIA de la fuerza, ¿verdad? Interna, algo así, policía interna, ¿cómo se les dice? Inteligencia, ¿no? El cuerpo de inteligencia, todos ellos van ahí y están acá con sus audífonos, ¿no? Y acá con sus lentes oscuros y viendo hacia todos lados, ¿no? Pues Pablo estaba más protegido que ni el presidente de los Estados Unidos. 470 soldados, hermanos. ¿Sí se lo puede imaginar? Imagínense, 200 lanceros, 70, ¿qué dijimos? Jinetes y 200 soldados a pie, 200 de infantería. Tremendo, ¿no? Caballería, infantería, iban resguardando a Pablo. Y lanceros además, ¿no? Ahí los que llevaban las bazucas. Entonces 470 soldados, mis hermanos, romanos entrenados escoltarían a Pablo fuera de Jerusalén. Y era como si Dios quisiera exagerar su fidelidad a Pablo. ¿Sí se da cuenta? Y mostrarle sin ninguna duda que la promesa de Jesús era cierta. No temas, yo estoy contigo. Mira, ahí te van 470 soldados para que veas que yo estoy contigo. El Señor podía mandar sus ángeles, ¿sí o no? Claro, pero no, Él utilizó lo que estaba allí. ¿Para qué desgastar a los ángeles? No, pobrecitos. No es cierto. Teniendo los soldados romanos. Vea, versículo 24 dice: y que preparasen cabalgaduras en que poniendo a Pablo le llevasen en salvo a Félix el gobernador. Aparte, prepararon varias cabalgaduras, porque está hablando de plural, ¿sí? Pablo no solo escapó de Jerusalén vivo, mis hermanos, lo hizo cabalgando. ¿Sí lo ve? Lo hizo cabalgando. De hecho, varias cabalgaduras estaban disponibles para Pablo. Escoge, Pablo, la que quieras. Ahí hay varias limusinas, ¿no? Como decir algo así, ¿no? En estos dos versículos, mis hermanos, estamos ante los milagros, ¿no? Estamos viendo los milagros de Dios en esos dos versículos. Y en ocasiones limitamos los milagros de Dios solamente a que se le enderezó el pie. No, ya no camina chueco, ¿te has fijado? Ya le creció el otro pie que le estaba cortito, ya le creció. Limitamos los milagros de Dios a que ya no le duele el juanete, ¿verdad? No, limitamos los milagros de Dios en que ya adelgazó. Ahora, no, oró por él y adelgazó. Vea, y ven a la hermana ahí que les tira la falda, ¿verdad? ¿No vio ese video? Que están orando por ella y les tira su resorte a su falda, se la deja toda aguada y usted ya adelgazó. Y ahí va la señora con la falda, ay, de veras, es cierto, y se ve igual, ¿no? Y ahí va con la falda así agarrada porque se le caía, pues se la tiraron así, orando por ella. ¿Sí vieron ese video o no? Han de decir, ese pastor se la pasa viendo videos, ¿verdad? Pero ¿yo qué hago, hermanos? Ahí están. ¿Verdad? Entonces, nos limitamos, mis hermanos, a ese tipo de milagros, ¿verdad? Inclusive a que caiga polvo del cielo. No, que cayó polvo de no sé qué, y ahí van todos los hermanos todos tiznados de polvo, ¿verdad? Todos brillosos, ¿verdad? Y ahí los vas viendo a ellos. Bueno, ok, ya te cayó el polvo de oro, ¿y ahora qué? Ya te cayó el polvo de oro, ¿y ahora qué? ¿Sigues igual de mentiroso? ¿Sigues igual de chismosa? ¿Sigues igual de rebelde? Bien polveado, eso sí, pero sigues viendo pornografía. A veces nosotros, mis hermanos, limitamos los milagros y no nos detenemos a ver los milagros que Dios hace día tras día en nuestras vidas. Porque todos los días Dios hace milagros. Todos los días. Tú y yo, mis hermanos, somos un milagro, ¿sí o no? Somos un milagro, ¿por qué? Porque estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, y el Señor nos rescató y nos hizo sus hijos. Somos un milagro. ¿No le da gloria a Dios? ¿No le parece eso un milagro, mi hermano? Pero queremos el polvo de oro. No, hay que ir allá donde está el polvo de oro. Pero aún el Señor sigue haciendo milagros. Que llegues a tu casa después de una jornada larga de trabajo es un milagro. Ya supimos lo que le pasó al hermano Pablo, ¿verdad? De Glendale. Estaba en su trabajo y tuvo un accidente. Pero gracias a Dios ahí va recuperándose, ¿verdad?
sea, hasta lo último que se supo, ¿no? Dios está haciendo ahí un milagro. Dios sigue haciendo milagros todavía. El pastor José Antonio, que hemos estado orando por él todos los días, ¿verdad? Cada vez que nos acordamos. Dios está haciendo un milagro. Ahí lo tiene, lo ha sostenido todavía. De cuántas cosas, mis hermanos, el Señor nos ha guardado sin que Él nos tenga que hacer un reporte. De cuántas cosas, mis hermanos. Pero estamos viviendo, ¿verdad? Todavía bajo milagros. Estamos viviendo aún ante milagros de sanidad, porque el Señor sigue sanando a los enfermos. ¿Cuántos lo creen? El Señor sigue liberando a los demoniados. Él lo sigue haciendo todavía. Él sigue obrando como Él quiere. Para Dios no hay límites, mis hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Y aquí estamos viendo un milagro de Dios. ¿Cuál era este milagro de Dios, mis hermanos? Pablo va a ser trasladado de Jerusalén a Cesarea. Y mis hermanos, era un viaje largo, ¿sí? El tribuno, mis hermanos, que es Claudio Lisias, él tiene que evitar que eso se dé, es decir, que lo asesinen, ¿verdad? Él tenía que evitar a toda costa que asesinaran a Pablo. Ahora que conoce el plan de que lo querían matar, ahora que conoció el plan, entonces él tenía que evitar eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si esto ocurría, si mataban a Pablo, mis hermanos, él podría ser acusado de haber permitido eso a cambio de dinero. Él podía ser acusado de eso. Ese era el verdadero problema, mis hermanos. La intención de Claudio Lisias de resguardarlo con más de 470 soldados no era, es que el Señor quiere que Pablo vaya a Roma. No, ¿verdad que no? Claudio Lisias no pensaba en eso. Pues él no creía ni en Dios, creía en muchos dioses. Él quería evitar a toda costa que Pablo fuera asesinado para no ser inculpado de algo mayor. La forma del Señor de obrar milagros es diversa, todos lo sabemos. Claudio Lisias quería conservar su puesto, mis hermanos, ¿sí? Por eso puso toda la artillería para cuidar a Pablo, porque él quería cuidar su puesto, ¿sí? Porque recordemos que en el trabajo de Claudio Lisias ya había una mancha por haber atado sin previo juicio a un ciudadano romano, ¿sí? Pablo, si hubiese querido, mis hermanos, Pablo podía haber demandado al tribuno, si él hubiese querido, estaba en todo su derecho de demandarlo, ¿sí? Y podría haber sido afectado a causa de lo que hizo, pero no lo hizo Pablo. Él siguió la voluntad del Señor. Él no le interesó su voluntad, que lo estaban afectando. Él quiso caminar en la voluntad del Señor. Así que vemos que él estaba tratando de alguna forma de tapar ese error. Claudio Lisias estaba tratando de tapar ese error. Y este fuerte operativo, más allá de lo normal, para eso era, mis hermanos, ¿sí? Para tapar el error que él había cometido con Pablo. Si el operativo de seguridad de Claudio Lisias era exitoso y Pablo llegaba sano y salvo a Cesarea, el error de haberlo amarrado, de haberlo atado con cuerdas, ahí se cubre. Si lograba que llegara a donde lo iba a mandar, a Cesarea, ahí su error ya se cubre. Pero además era una oportunidad para que el tribuno Claudio Lisias, reportara su excelente trabajo, ¿sí? Como jefe de la guarnición romana en Jerusalén a las autoridades que estaban allá en Cesarea. Y para reportar este excelente trabajo, mis hermanos, va a redactar una carta y se la va a enviar al gobernador. Ahí en el versículo 25 vamos a ver esa carta que Claudio le mandó al gobernador. Vea el versículo 25. Y escribió una carta en estos términos: Claudio Lisias al excelentísimo gobernador Félix, salud. Aquí aparece un personaje, ¿lo ve? Es el gobernador Félix. Y esta carta va dirigida al gobernador Félix. Y déjenle menciono así rápidamente quién era este gobernador Félix.
Su nombre completo fue Marco Antonio Félix, ese fue su nombre completo. Fue el gobernador romano en la provincia de Judea, y él gobernó entre los años 52 al 58 después de Cristo. Antes de ser gobernador, este Marco Antonio Félix fue esclavo, y él fue liberado por la hija del emperador, que era su esclavo. Él era uno de los esclavos que podían quedar libres si alguien los compraba, ¿sí? De esos esclavos llamados los libertos. Entonces fue esclavo, y este hombre fue escalando puestos hasta llegar a ser el primer gobernador ex esclavo, ¿sí? Tácito, un historiador romano, mis hermanos, dice que Félix gobernó la provincia de una manera cruel y de una manera mezquina. La crueldad y el libertinaje de Félix, mis hermanos, junto con su accesibilidad a los sobornos, condujeron a un gran aumento de la delincuencia en Judea, porque él estaba a favor de esos judíos, los celotes, pues. Él los apoyaba, porque también estaba en contra de Roma, Félix, fíjese. Porque él todavía tenía ese pensamiento y el corazón de esclavo, todo lo tenía ahí marcado, ¿sí? Y sabemos que el único que puede cambiar los pensamientos y los corazones es el Señor. Y el periodo de su reinado estuvo marcado, mis hermanos, por luchas internas y por disturbios, los cuales contuvo con severidad. Entonces sigamos con la carta, mis hermanos. Dice Claudio Lisias al excelentísimo gobernador Félix, salud. A este hombre, es decir, a Pablo, aprehendido por los judíos y que iban ellos a matar, lo libré yo, acudiendo con la tropa, habiendo sabido, o sea, yo, que era ciudadano romano. Mire, fíjese, todo lo que está diciendo ahí era mentira. ¿Se está dando cuenta de eso? Los dichos del joven, del sobrino de Pablo, estaba todo ahí. ¿Sí se fijó? No le faltó nada y ni le sobró nada. Tal como sucedieron las cosas, ese joven dio el informe al tribuno. Pero ¿qué es lo que estaba haciendo aquí el tribuno? ¿Sí? Estaba siendo adulterado. Su informe estaba siendo alterado, ¿verdad? Porque en otra versión vemos cómo le dice más claro, en la traducción lenguaje actual, este mismo versículo 27. En la traducción lenguaje actual, vea lo que dice. Dice, los líderes judíos arrestaron a este hombre y querían matarlo. Cuando supe que él era ciudadano romano, fíjense, fui con mis soldados y lo rescaté. ¡Wow! Dice, sí, ¿cómo no? ¿Eh? No fueron las cosas así, ¿verdad que no? Si estuviese en las enseñanzas, si usted estuvo en las enseñanzas anteriores, sabemos que no fue así. Él no lo rescató. Fue en medio del alboroto, mis hermanos, cuando él lo llevó preso, ¿verdad? Vio el alboroto, agarró a Pablo pensando que era ese egipcio sedicioso, aquel que andaban buscando, lo agarró y se lo llevó, ¿verdad? Y esa fue la realidad, pero no lo menciona en su reporte. ¿Sí se vio? ¿Sí se fijó? ¿Supo que era ciudadano romano? No porque dijo, ay, es un ciudadano romano, déjalo rescato. No. Se enteró de la ciudadanía de Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo se lo dijo. Ya que lo tenía amarrado, ya que lo tenía con la espalda descubierta y que estaba a punto de darle sus sacudiditas, ¿verdad? Le iba a dar sus varazos, pues, ¿verdad? Así que omitió algo muy relevante, ¿verdad? Él lo maquilla ahí, este informe. Y vea el versículo 28. Y queriendo saber la causa por qué le acusaban, yo, ¿verdad? Y queriendo, yo le llevé al concilio de ellos. Y hallé, otra vez el yo, ¿verdad? Que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. ¿Se fija que puras mentira tras mentira? ¿Se estaba acusado de algo que era digno de muerte, sí o no? Según la ley de los judíos estaba acusado de algo digno de muerte, aunque no era
su acusación era falsa, pues, ¿verdad? Pero se le estaba acusando de eso, ¿sí? Y aquí vemos que sigue haciendo alarde de su buen trabajo, Claudio Lisias, ¿verdad? Y como dice Proverbios 6:66, dime de qué presumes y te diré de qué careces, ¿verdad? Sí dice eso Proverbios, ¿no? 6:66. No lo busque, no viene en la Biblia, ¿eh? Realmente se dio cuenta que las acusaciones estaban relacionadas con la religión. Así que omite otra información importante en esta carta, ¿verdad? En la carta no está lo del el alboroto que hubo ahí en el concilio tampoco, ¿sí? Y otra mentira más. Entonces, si no es digno de muerte o de prisión, ¿por qué lo tiene encarcelado? ¿Por qué lo tenía encarcelado entonces? ¿Por qué se lo mandó al gobernador? Si no era digno de eso, pues déjalo libre. ¿Sí o no? Versículo 30. Pero al ser avisado de acechanzas que los judíos habían tenido contra este hombre, al punto le he enviado a ti, intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él. Pásalo bien. Así es como se conduce el mundo, mis hermanos. El mundo se conduce así. Número 1, busca sus propios intereses. Número 2, usa cualquier medio para lograr sus intereses. E incluso medios corruptos usan la mentira, usan la omisión de la verdad también. Y número 3, se atribuye la gloria del éxito. ¿Sí? Se atribuyen, el mundo así es como opera el mundo, ¿sí? Se atribuyen así las cosas. El mundo, mis hermanos, en el que vivimos está bajo el maligno, eso ya lo sabemos, ¿sí o no? Eso lo dice primera carta de Juan en el capítulo 5, verso 19. Y en este mundo, bajo el maligno, en este mundo caído, mis hermanos, hay hombres que tienen su entendimiento cegado y son guiados por sus deseos egoístas y corruptos. Y este es el mundo en el que vivimos, mis hermanos. Así nada más. Pero aún Dios usa a esos hombres con toda esa mala intención para guardar a sus siervos que le aman y le obedecen. ¿Sí? Haciendo un paréntesis aquí, mis hermanos, nosotros los siervos de Dios, y le vuelvo a hacer la pregunta, ¿cuántos son siervos de Dios aquí? De veras, dígalo. ¿Cuántos son siervos de Dios aquí? Amén. Nosotros los siervos de Dios, mis hermanos, no nos regimos bajo parámetros del mundo, ¿verdad que no? Nosotros hemos renunciado voluntariamente a nuestros propios intereses, ¿sí o no? Mire, vaya por favor, deje un apartado ahí y vaya a Gálatas 2:20, por favor. Gálatas 2:20, ¿qué dice? Con Cristo estoy. Bueno, lo dejo que lo busque. Voy rápido, ¿verdad? No, es que yo veo que algunos acá con el celular rápido, pero luego se oyen las hojas. ¿Ah? ¿Ya lo tiene? Gálatas 2:20. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Los hijos de Dios, mis hermanos, los siervos de Dios, ya no usamos cualquier medio para hacer nuestro fin. Nosotros hablamos verdad entre nosotros también. Vaya a Efesios 4:25, por favor. Efesios 4:25. ¿Lo tiene? Por lo cual, desechando ¿qué? La mentira, hablen la verdad. Cada uno con su prójimo. ¿Quién es su prójimo? El que tiene ahí a un lado, ¿verdad? Es su próximo, su prójimo. Ahí, hablar verdad. Cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y eso es lo que debe de ocurrir entre nosotros, mis hermanos. Eso es lo que nos hace distintos a la gente que vive en este mundo caído, que tiene su entendimiento cegado y que son hijos de Satanás. Es lo que nos hace diferentes, que hablamos la verdad. Lo que nos distingue a nosotros es que hablamos la verdad entre nosotros principalmente. Y si no lo has hecho, comienza a hacerlo.
¿sí? Pero además lo que nos distingue es que en lugar de atribuirnos la gloria a nosotros mismos, le atribuimos la gloria al Señor en todo lo que hacemos, ¿sí o no? Qué diferente es el informe que dio Claudio Lisias a Félix, ¿no? Al que dio Pablo, ¿lo recuerda? ¿Cuál fue el informe que dio Pablo ante los ancianos y ante Jacobo allá en Jerusalén? ¿Cuál fue su informe? Él les dijo, o sea, les empezó a contar todas las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Él nunca dijo, no, es que porque yo, es que levanté una iglesia, no, es que hice esto, no, es que lo otro. Pablo jamás mencionó eso. Él mencionó lo que Dios había hecho. Y nosotros tenemos que hacer igual lo que Dios ha hecho, no lo que yo he hecho. ¿Sí? Porque de repente tenemos esa tendencia de atribuirnos las cosas, ¿verdad? Nuestros logros, no es que yo lo logré, no fuiste tú, fue la gracia del Señor en tu vida. No es que lo que tengo, no, sí, pero gracias al Señor, porque Él es el que da las cosas, ¿sí o no? Los hijos de Dios decimos como Pablo en primera carta a los Corintios 15:10, yo se lo leo, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, eso es lo que decía Pablo, fíjense. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Amén. Somos muy diferentes, mis hermanos. La iglesia es una iglesia santa que está formada por santos y se rige por la santa palabra, la santa Biblia. ¿Sí? No por nuestros deseos, mis hermanos. No por nuestras especulaciones o corazonadas. Ay, es que yo siento. Ay, es que yo creo. Nosotros no nos guiamos por eso, mis hermanos. Nosotros nos guiamos por su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Y vea el versículo 31. Y los soldados, tomando a Pablo, como se les ordenó, le llevaron de noche a Antipatris. ¿Sí? Antipatris. Porque está el acento ahí, Antipatris. Hasta aquí, mis hermanos, todavía Pablo no es entregado en Cesarea, en manos de Félix, ni tampoco la carta que mandó Claudio Lisias, ¿verdad? Ellos han cabalgado, todos estos 470 soldados que llevaban a Pablo, habían cabalgado 25 millas. Es un recorrido aproximado de 12 horas en aquel entonces. Ahorita usted... Sí, depende cómo maneje, ¿verdad? Si maneja como rápido y furioso, pues las hace en un minuto, ¿verdad? Las 25 millas. Pero ese era un viaje de 12 horas, mis hermanos. 25 millas, 12 horas. Los 200, llegaron 200 soldados, ¿verdad? Hasta Antipatris, porque la parte más peligrosa del camino llegaba hasta ese punto, mis hermanos. ¿Sí? Hasta Antipatris el país era peligroso y poblado por judíos. Después de allí el país estaba abierto y plano, poco adecuado para una emboscada, y en gran parte era poblado pues por gentiles. Porque vea lo que dice el versículo 32. Al día siguiente, dejando a los jinetes que fuesen con él, volvieron a la fortaleza. Los soldados, mis hermanos de infantería, regresaron a su base, y el resto de los soldados trasladaron a Pablo hasta Cesarea. Versículo 33 dice: cuando aquellos llegaron a Cesarea y dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él. Y versículo 34 dice: y el gobernador, leída la carta, preguntó de qué provincia era, y habiendo entendido que era de Cilicia, le dijo: te oiré cuando vengan tus acusadores. Y mandó que le custodiasen en el pretorio de Herodes. Y aquí vemos, mis hermanos, ¿verdad?, una pregunta que le hace Félix a Pablo, y que esa pregunta es relevante, Le dice: ¿de qué provincia eres? ¿Por qué le hizo esa pregunta el gobernador Félix a Pablo? ¿Por qué? Esta pregunta era relevante porque la provincia de donde era Pablo, mis hermanos, estaba unida a Siria, y el gobernador de esa provincia tenía un grado superior a Félix.
¿sí? Y aún la gente del mundo caído reconoce más bien la autoridad. Reconoce los rangos de autoridad y sabe someterse a ellos y sabe hasta dónde y hasta cuándo de su acción, ¿sí? Y es lo que hace Félix, mis hermanos. Pero vemos que Félix dejó encarcelado a Pablo, ¿verdad? Ya te oiré cuando vengan tus acusadores, le dijo. Y otra vez Pablo vuelve a ser encarcelado, pero ahora en Cesarea, ya no en Jerusalén, ahora en Cesarea. Y fue un periodo largo que Pablo estuvo allí encarcelado, mis hermanos. Esto dio comienzo a 2 años de confinamiento para Pablo en Cesarea. De allí Pablo escribió algunas cartas en Cesarea. Y desde ahí gran parte del ministerio de Pablo se desarrolló. Pero eso ya lo vamos a ver más adelante, mis hermanos. Ya para concluir, ¿verdad? En medio de las pruebas, en medio de la confusión, Dios nos alienta, ¿sí? Mire, no está mal que nos desalentemos, no está mal que nos desanimemos ante situaciones difíciles y momentos en donde vemos que no hay respuesta. No está mal, mis hermanos, ¿verdad? En donde no hay explicaciones y de repente nos desanimamos, nos desalentamos. Pero en medio de esas pruebas, mis hermanos, Dios alienta a sus siervos, ¿sí? Alienta a aquellos que han rendido su voluntad ante Dios. Un siervo, mis hermanos, no toma decisiones por sí mismo. Un siervo no hace lo que se le da la gana, mucho menos le dice a su Señor lo que tiene que hacer. Si nosotros hemos dicho que Jesús es nuestro Salvador y le hemos creído y hemos confiado en Él, yo le felicito, ¿sí? Pero la puerta del señorío de Cristo, mis hermanos, esa puerta del señorío de Cristo fue abierta. Y dentro del reino de Dios está el Rey. Está el Señor quien le dice a sus siervos lo que tienen que hacer, ¿sí? Y el siervo ya no tiene planes, ya no tiene sus proyectos. Los hace a un lado para recibir lo que su Señor le dice qué es lo que tiene que hacer, ¿sí? El siervo se somete a la voluntad de Dios. Nosotros somos siervos no por obligación, mis hermanos, porque el Señor no nos obliga, ¿verdad que no? O el Señor les obligó a que ustedes fueran siervos de Él. Cada uno de nosotros, si somos salvos, rendimos nuestra voluntad a Dios. Amén. Mire, Pablo vivió muchos años con gran libertad y tuvo que confiar en las promesas de Dios a través de esos años. Pero también tenía que confiar en las promesas de Jesús en sus años de poca libertad, ¿sí? Y saber que Dios podría trabajar de una manera poderosa a pesar de las circunstancias más difíciles. Pablo necesitaba, mis hermanos, recibir las promesas de Jesús. Y las promesas que él había recibido de hace más de 20 años, ¿sí? Y las promesas hechas recientes también. Miren, yo me estaba recordando una de las promesas que Dios me hizo a mí. Yo le decía a mi esposa de cómo Dios ha ido cumpliendo las promesas que hace años Él hizo. Me acuerdo que comenzaba la obra de Casa de Oración Estadio allá en Guadalajara. Estábamos a un costado del Estadio Jalisco. Y todos los días, bueno, no todos los días, pero sí un par de días a la semana, íbamos alrededor del estadio a orar y a las calles de alrededor. Nos íbamos en la madrugada a las 5 de la mañana y ahí íbamos orando. Cada quien se iba por su lado y íbamos orando. Y me acuerdo que en una de esas veces que yo iba orando, recuerdo que oí la voz del Señor y me hizo una promesa. Yo iba platicando con el Señor porque sabemos que la oración es platicar con el Señor. Y en ese tiempo, cuando está amaneciendo, pues empiezan a escuchar los gallos, ¿no? Y yo le dije, oh Señor, el gallo, ¿verdad? Me recuerda, yo le iba a decir que me recuerda a los pueblos, a los ranchos,
Y yo le dije, oh Señor, cuando escuché ese gallo, me recordó, y me interrumpió el Señor, me dijo, te recordó a Pedro, ¿verdad? Pero bromeando al Señor. Y él ya sabía lo que había en mi corazón. Dije, no, me recordó a un rancho, pero sí, también Pedro, ¿verdad? Y así íbamos platicando. Y en una de esas pláticas, recuerdo que el Señor me dijo, yo te voy a llevar a las naciones. Yo le dije, ¿cómo va a ser eso, Señor? ¿Cómo a las naciones? Bueno, eso fue, estoy hablando de más de 20 años, mis hermanos. Y hoy veo que, entre otras promesas que se han venido cumpliendo, y hoy veo que la promesa del Señor se ha cumplido. Porque mire, en primer lugar, hoy en las redes sociales tienes mayor alcance. Y pues tienes mayor alcance a otras naciones. Aquí en Estados Unidos, que jamás me imaginé que iba yo a venir para acá, porque no era mi plan, era el plan de Dios. Pues en una congregación hay de diversidad, de diferentes nacionalidades, ¿verdad? Son diferentes naciones. Esa fue una promesa que el Señor cumplió en su tiempo y a su forma, así como Pablo cumplió. Y entre otras, ¿verdad? Que después más adelante le iré platicando. Pero nosotros, mis hermanos, Dios a cada uno de nosotros, Dios nos ha hecho promesas. Y una de esas promesas es que Él va a guardar a sus siervos, ¿sí? Y todo creyente debemos de creer en las promesas del Señor, porque Dios guarda a sus siervos. Póngase de pie, por favor. Y en lo que usted se pone de pie, abra su Biblia en el Salmo 121 para leerlo juntos. Salmo 121, para que veamos cómo Dios guarda a sus siervos. Y ya estamos terminando, mis hermanos. Salmo 121, ¿lo tiene? Fíjese lo que dice ahí, y si puede leerlo junto conmigo, mejor, en orden, ¿verdad? Sin levantar fuerte la voz, pero vea lo que dice. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde? Y luego él mismo se responde, el salmista, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, y no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Vamos a orar. Padre, te damos gracias a ti hoy en esta tarde ya, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por revelarnos que aún a pesar de las circunstancias, aún a pesar de las adversidades, tú eres quien está siempre presente en nuestras vidas. Y que no debemos de ser como esos discípulos que cuando vieron la tormenta, que iban en la barca y ellos pensaban que iban a perecer. Pero tú estuviste ahí para decirles, hey, no teman, yo estoy con ustedes, tengan ánimo. Y así tú también nos dices hoy en esta mañana, no teman, tengan ánimo. Yo soy el que guarda su vida, yo soy el que guarda su alma, yo soy su Dios ayudador. Yo te guardo de todo mal. Yo soy el que guarda tu salida y tu entrada. Y nosotros, Señor, en esta mañana queremos darte gracias por cada una de tus promesas que tú nos haces. Y esa promesa que tú nos haces no es para animarnos, sino que tú tienes un propósito, Señor, de llevarnos a alcanzar tu voluntad, de caminar en tu voluntad. Por eso, Señor, nosotros alzamos nuestros ojos hacia lo alto, porque de ahí es donde viene nuestro socorro, y nuestro socorro viene de ti, Señor, porque tú hiciste los cielos y la tierra, porque tú no das nuestro pie al resbaladero, ni te duermes, porque tú eres quien nos guarda, Señor. Gracias, Padre, por estar siempre con nosotros, por ser nuestra sombra, Señor, por ser nuestro guardador. Gracias, Señor, te damos a ti, en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Despídanse unos a otros
Nos vemos la próxima reunión. Que el Señor le bendiga, mis hermanos.